Puntos de un conjunto. Definición 1. Entorno de un punto. Dados los números reales A y R, con R mayor que 0, denominamos entorno de centro A y radio R y lo representamos por N de A, R al conjunto formado por los números reales tales que el valor absoluto de x menos a es menor que r. En otras palabras, al intervalo abierto a menos r, a más r. Entorno reducido. Dados los números reales a y r, con r mayor que 0, denominamos entorno reducido de centro A y radio R y lo denotamos por N asterisco de A, R al conjunto formado por los números reales tales que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que r. Es decir, el entorno reducido es igual al entorno normal quitándole el centro. Observe en este gráfico, este sería el entorno normal de centro A y radio R, mientras que este es el entorno reducido, que es igual al anterior, pero extrayéndole el centro del entorno. Punto de acumulación. Dado el conjunto S, subconjunto de los reales, y el número real A, decimos que A es un punto de acumulación de S si en todo entorno reducido de centro A existe al menos un elemento de S. Es decir, para todo R mayor que 0, el entorno reducido de centro A y radio R intersectado con el conjunto S es distinto del vacío. Al conjunto formado por todos los puntos de acumulación de S lo denominamos conjunto derivado de S y lo denominamos por S'. Puntos de acumulación por la derecha y por la izquierda. Dado el conjunto S, subconjunto de los números reales, y el número real A, decimos que A es un punto de acumulación de S por la derecha si en todo intervalo de la forma A, A más R existe al menos un elemento de S. Es decir, para todo R mayor que 0, el intervalo A, A más R interceptado con S es distinto del vacío. Análogamente, decimos que A es un punto de acumulación de S por la izquierda si en todo intervalo de la forma A menos R, A, un R positivo, existe al menos un elemento de S. Es decir, para todo R mayor que 0, la intercepción del intervalo A menos R, A con S es distinta del vacío. Un punto de acumulación de un conjunto puede serlo por la izquierda únicamente, por la derecha únicamente y simultáneamente por la izquierda y por la derecha. Por ejemplo, el intervalo 2 cerrado en 2, abierto en 6, 2 es un punto de acumulación por la derecha solamente, 6 es un punto de acumulación por la izquierda solamente, mientras que 3
es un punto de acumulación por la izquierda y por la derecha. Punto aislado. Dado el conjunto S, subconjunto de los reales, denominamos punto aislado de S a todo punto de S que no es punto de acumulación de S. Es decir, si X es un punto aislado de S, si y solo si, X está en S y X no está en S'. El conjunto formado por todos los puntos aislados de S lo denominamos conjunto aislado y lo denotamos por A y S de S. Punto interior. Dado el conjunto S subconjunto de los números reales y el número real A, decimos que A es un punto interior del conjunto S si existe algún entorno de centro A contenido en S, es decir, existe un número R positivo tal que el entorno de centro A y radio R está contenido en S. El conjunto formado por todos los puntos interiores de S lo llamamos conjunto interior de S y lo denotamos por int de S. Punto frontera. Dado el conjunto S subconjunto de los números reales y el número real A, decimos que A es un punto frontera de conjunto S si en cualquier entorno de centro A existen elementos que pertenecen a S y elementos que no pertenecen a S. Es decir, para todo R positivo existe el entorno de centro A y radio R intersectado con S es distinto del vacío y además dicho entorno intersectado con el complemento de S también es distinto del vacío. Al conjunto formado por todos los puntos fronteras de S lo denominamos conjunto frontera de S y lo denotamos por FR de S. Punto exterior. Dado el conjunto S es un subconjunto de R y el número real A, decimos que A es un punto exterior del conjunto S si existe algún entorno de centro A que no contiene elementos de S. Es decir, existe un número real positivo tal que el entorno de centro A y radio R intersectado con S es el vacío. Al conjunto formado por todos los puntos exteriores de S lo denominamos conjunto exterior de S y lo denotamos por X de S. Ejemplo 1. Sea S el intervalo abierto en -2, cerrado en 5. Determine mediante un razonamiento gráfico los conjuntos A, conjunto derivado, B, conjunto de los puntos aislados de S, C, el conjunto de los puntos interiores de S, D, el conjunto de los puntos exteriores de S y E, el conjunto frontera de S. Apartado A. Los únicos puntos que cumplen con la definición de punto de acumulación son aquellos puntos que pertenecen al intervalo -2 cerrado 5 cerrado. Es decir, el conjunto derivado es el conjunto o el intervalo cerrado
en ambos extremos, menos 2, 5. Observemos. Aquí estamos mostrando el conjunto S. Si tomamos un punto a la izquierda de menos 2, podemos encontrar un intervalo de centro de dicho punto, intervalo, o mejor dicho, un entorno reducido que no contiene elementos de S. Por lo tanto, cualquier punto a la izquierda de menos 2 no es punto de acumulación. Por otro lado, si tomásemos un punto a la derecha del 5, también encontraríamos un entorno reducido que no tiene elementos del conjunto. Ahora, si por ejemplo nos fijamos en el menos 2, podemos encontrar un intervalo que contiene elementos de S. Este menos 2 es punto de acumulación por la derecha. Si nosotros nos centramos en un punto cualquiera dentro del intervalo menos 2, 5, observamos que cualquier entorno reducido de dicho punto contiene elementos de S. Análogamente ocurre para el extremo superior del intervalo, siendo el extremo superior un punto de acumulación por la izquierda. Como S está contenido en el conjunto derivado de S, S no tiene puntos aislados. Los únicos puntos para los cuales existe un entorno totalmente contenido en S son los puntos del intervalo abierto en menos 2 y abierto en 5. Cualquier punto que esté aquí, excluyendo al 2 y al 5, podemos conseguir un entorno contenido en el conjunto. Los únicos puntos para los cuales existe un entorno que no contiene elementos de S son los puntos que pertenecen a menos infinito menos 2 abierto y 5 abierto más infinito. Podemos conseguir aquí entornos de esos puntos que no tienen elementos del conjunto. Los únicos puntos para los cuales cualquier entorno de ellos contiene elementos de S y de su complemento son el menos 2 y el 5. Por lo tanto, esos dos únicos puntos constituyen el conjunto frontera de S. Límite de una función vectorial de variable real. Definición 9. Límite de una función vectorial de variable real. Sea f una función que va desde su dominio hacia Rn y a un punto de acumulación del dominio de f. Decimos que el límite de la función f en el punto A es el elemento b de Rn, lo cual denotamos por la notación que estamos mostrando, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo t perteneciente a un entorno reducido de centro A y radio delta, interceptado con el dominio de f, se cumple que la norma de la diferencia entre f de t y el vector b es menor que epsilon. Gráficamente significa que a medida que nos acercamos al punto A, la función vectorial se acerca al vector B. Nótese que f no tiene por qué estar definida en A. En este tutorial no trataremos ejercicios relacionados con la definición del límite en el sentido de hallar la relación delta epsilon.
Nos limitaremos al cálculo de límites haciendo uso del teorema 2.1 que veremos a continuación, el cual traslada el problema al cálculo de límites de funciones reales de variables reales. Aquí usaremos algunas de las técnicas vistas en cursos anteriores que permitan romper indeterminaciones en caso de que éstas se presenten. Teorema 2.1. Sea f una función vectorial de variable real, a un punto de acumulación del dominio de f y b el vector de componentes b sub 1, b sub 2, b sub n. El límite de la función f del punto A es b si y solo si el límite de cada función componente en A es igual a la correspondiente componente del vector b. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos la función que tiene como dominio el conjunto que estamos dando, que observen que es el intervalo cerrado menos 2, 2 al cual le hemos extraído el 0 hacia R3 dada por la siguiente ley. Aquí es interesante observar que hemos extraído el 0 para que la f sub 2 y la f sub 3 tengan sentido. Vamos a obtener el límite de f en 0, aunque no esté definido en 0. Esto se debe a que la única exigencia para obtener el límite es que el punto sea un punto de acumulación del dominio. Usando el teorema 2.1 tenemos el límite de la función vectorial es el vector cuyas componentes son los límites de las funciones componentes. El primer límite obviamente es 1. El segundo límite, al romper la indeterminación y llegar a la siguiente conclusión, es menos 5 medios. Les recomiendo pausar el video y tomar nota de los pasos que se realizan para la obtención de dichos límites. Finalmente, el tercer límite, aquí hemos aplicado la conocida regla del L'Hopital, da menos 2. Y en definitiva, pues el límite de la función vectorial es el vector cuyas componentes son los límites de las funciones componentes. Otra vía de generalización del concepto de límite es la introducción de los límites laterales que hacemos en la siguiente definición. Sea f una función vectorial de variable real y a un punto de acumulación del dominio de f por la derecha. Decimos que el elemento b de Rn es el límite de f en A por la derecha y lo denotamos de la siguiente manera. Si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo valor t perteneciente a la intersección del dominio de f con el intervalo abierto a más delta, se cumple que la norma de f de t menos b es menor que epsilon. Análogamente definimos el límite por la izquierda. Dejamos ahí para que usted lea la definición. Teorema 2.2. Si A es un punto de acumulación únicamente por la derecha, entonces el límite de f en A es, por definición, el límite de f por la derecha en A.
Si A es un punto de acumulación únicamente por la izquierda, entonces el límite de f en A es el límite de f en A por la izquierda. Sin embargo, si A es un punto de acumulación tanto por la derecha como por la izquierda, el límite de f en A es igual a B si y solo si ambos límites laterales existen y coinciden. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función definida en este conjunto con esta regla o ley de correspondencia. Vamos a hallar el límite en menos 2 por la derecha, que es el único que tiene sentido, en 5 por la izquierda, en 1 y en 0. Observe que en menos 2 solamente tiene sentido el límite por la derecha, porque a la izquierda de menos 2 no hay función. El límite en 5 solamente tiene sentido por la izquierda, porque a la derecha del 5 no hay función, mientras que en el 1 y en el 0 sí existen los dos límites laterales. Bien, vamos entonces ahora a determinar, ayudándonos en un razonamiento gráfico, pues el límite en menos 2 por la derecha. O sea, es el valor al cual tiende la función cuando nos acercamos a menos 2, pero con valores mayores que menos 2. En el primer caso, pues, cuando nos acercamos a menos 2 por la derecha, la función tiende a tomar el valor menos 1. Y en este caso, cuando nos acercamos a menos 2 por la derecha, la función tiende a tomar el valor menos 1. En consecuencia, pues, aquí observamos que ambos límites, aquí está el razonamiento algebraico, ambos límites pues valen menos 1. Y por lo tanto el límite en menos 2 por la derecha es el vector menos 1, menos 1. Vamos para el caso B. Ahora vamos a 5 por la izquierda. Cuando nos acercamos a 5 por la izquierda en la primera componente, la función tiende a tomar el valor 6. Y aquí mientras nos acercamos a 5 por la izquierda, la función tiende a tomar el valor 1. Aquí estamos mostrando el razonamiento algebraico y en consecuencia el límite de la función vectorial en 5 por la izquierda es el vector 6, 1. Vamos ahora al apartado C. Vamos a calcular el límite t igual a 1. Bueno, aquí cuando t vale 1, bien sea por la izquierda o por la derecha, la función tiende a tomar el valor 2. Y aquí está el razonamiento de tal cálculo. En la segunda componente, pues cuando nos acercamos a 1, bien sea por la izquierda o por la derecha, la función tiende a tomar el valor 1. Y en consecuencia, pues el límite de la función vectorial en 1 es igual a el vector 2, 1. Vamos ahora a calcular el límite en 0. Aquí sí vamos a tener un pequeño problema. Para la primera función componente, cuando nos acercamos a 0, bien sea por la derecha o por la izquierda, la función tiende a tomar el valor 1. Pero en el caso de la segunda componente, dependiendo de la dirección en que nos acerquemos al 0, el límite cambia. De esta manera, si nos acercamos al 0 por la izquierda, la función tiende a tomar el valor menos 1. Y si nos acercamos a 0 por la derecha,
la función tiende a tomar el valor 1. En virtud de que estos dos límites laterales son distintos, concluimos que el límite de esta expresión en 0 no existe. Y al no existir el límite de una de las funciones componentes, el límite de la función vectorial no existe. Continuidad de funciones vectoriales de variable real. Continuidad en un punto. Sea f una función vectorial de variable real y a un elemento del dominio de f. Decimos que f es continuo en A si y solo si se cumple la condición que estamos mostrando en pantalla. En este caso, A sí debe ser un elemento del dominio de la función para que tenga sentido esta parte de la definición. Vamos a ver qué consecuencias trae esta definición. Bueno, recordemos que un punto del dominio de la función, en realidad de cualquier punto, puede ser aislado o de acumulación. Y en el caso de ser de acumulación, puede ser que sea de acumulación solo por la derecha, solo por la izquierda y que sea por la derecha y por la izquierda. Pues bien, en el caso en que el punto sea aislado, la función es continua. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre, independientemente del valor de epsilon, podemos encontrar un valor de delta de manera tal que este conjunto solamente sea el punto A. Y al ser este punto solamente el A, esta norma pues se anula y será menor que cualquier epsilon positivo. En el caso de que el punto no sea aislado sino de acumulación, pues la definición que se está dando corresponde con la definición del límite, y es por ello pues que es el único caso que tiene algún sentido calcular, o mejor dicho, estudiar la continuidad cuando el punto sea de acumulación. Teorema 3.1. Sea f una función vectorial, una condición necesaria y suficiente para que f sea continuo en un punto es que las funciones componentes sean continuas en dicho punto. Continuidad en un conjunto. Decimos que una función es continua en un conjunto si es continua en todos los puntos de dicho conjunto. En virtud del teorema 3.1, el análisis de la continuidad de una función se reduce al análisis de la continuidad de sus funciones componentes. Es por ello que es conveniente recordar las propiedades más importantes de las funciones continuas real valoradas. A continuación, mostramos las propiedades más importantes de tales funciones. La función constante es continua en cualquier dominio. La combinación lineal de funciones continuas es una función continua. El producto de funciones continuas es una función continua. El cociente de funciones continuas es una función continua en todos los puntos que no anulen a la función denominador. La composición de funciones continuas es una función continua en todos los puntos. Las funciones polinómicas y exponenciales son continuas. Las funciones seno y coseno son continuas. La función inversa de una función continua, en caso de existir, es una función continua. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una función definida de la siguiente manera: el dominio y la regla de correspondencia. Vamos a analizar la función
en los puntos menos 3, 0 y 1. Dado que t igual a menos 3 es un punto aislado, se tiene la función es continua. Vamos a calcular ahora la continuidad en los siguientes dos puntos. Veamos qué sucede con la función f sub 1 de t, una de las funciones componentes. Pues bien, esta función, esta f sub 1 de t, tiene esta estructura, dado pues que hemos factorizado este cociente. Para todo t perteneciente a este conjunto, la función f sub 1 es continua, ya que es el cociente, en este caso, pues, tiene esta expresión, y esta expresión es continua. El único punto quizás donde podría haber problemas de la continuidad es en el punto que separa las dos leyes. Sin embargo, ahí observamos que el límite en 1 por la izquierda es este límite, que es 4, que coincide con el punto de la imagen en dicho punto. En consecuencia, como el único punto quizás posible donde se pudiese haber presentado la discontinuidad es en t igual a 1, y en ese punto la función es continua, podemos decir que f sub 1 es continua en este conjunto. Vamos a analizar ahora la segunda función componente. Y aquí vemos que la segunda función componente, y para todo punto en el conjunto que está acá, la función es continua, que es la función exponencial. El único punto quizás posible es el 1. Veamos. En 1 por la izquierda, el límite de la función es e, que coincide con el valor de la función en dicho punto. Y por lo tanto, pues, llegamos a la conclusión de que la función f sub 2 es continua en este dominio. La tercera función componente tiene esta ley. La función, esta que estamos mostrando acá, 1 menos t cuadrado, acá en este conjunto, porque ya vimos que menos 3 no vale la pena analizarlo, es continua, que es un polinomio. Esta función también es continua porque es la compuesta del coseno, que es continua, con una función polinómica que es continua. Por lo tanto, esta función es continua. Bueno, el único punto ahora en el cual tiene sentido analizarla es en el 1, ya que para puntos en este intervalo tenemos el cociente de dos funciones continuas. Bueno, y basta observar que en 1 por la izquierda, el límite de la expresión considerada se transforma en este aplicando la regla del L'Hopital. Y esto vale 2, que coincide con el valor de la función en dicho punto. De tal manera que la función f sub 3 es continua en este conjunto. Como f sub 1, f sub 2 y f sub 3 son continuas en este dominio, la función vectorial también lo es. En el próximo tutorial dedicado a esta serie hablaremos sobre curvas, caminos y derivadas, y analizaremos algunas de las aplicaciones más usuales. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.